Em, bueno, vimos esto con ustedes, ¿verdad? Los sistemas pasivos de ventilación. Y ya me empezaron a hablar ustedes de ventilación mínima para lugares fríos. Entonces, en los lugares fríos yo maximizo la ganancia solar y reduzco al mínimo, otra vez por higiene, el ingreso de viento. Entonces, yo tengo una mínima ventilación para tener oxígeno, para que el aire esté fresco y la gente esté despierta, el cerebro esté activo, estén enérgicos. Y luego tengo otros tipos de ventilación, la selectiva y la cruzada, que ya los combino con sitios donde hay más calor. Entonces ahí reduzco mi ganancia solar y empiezo a maximizar mi ventilación. Y recuerden que la selectiva es cuando yo tengo una ventana baja y una ventana alta o aberturas. Y entra el aire frío por la una y empuja el aire caliente por la de arriba. También se puede ver como que el aire caliente por sí solo busca salir porque se vuelve menos denso, es más liviano. Entonces siempre va a tratar de irse arriba. Y la cruzada es la ventilación donde tienen ventanas como al mismo nivel. Y no hay diferencia de temperatura en el aire. Es el aire a la misma temperatura pero con mayor velocidad. Entonces la gente siente como una agradable brisa en la piel y eso les refresca. Específicamente ayuda a que el sudor se evapore. Entonces la cruzada me sirve mucho en climas calientes húmedos. La ventilación selectiva puede servirme en climas que no son tan húmedos. Bueno, aquí les voy a mostrar unas imágenes antiguas, pero que aclararon mucho el camino de cómo entender el viento. Estas imágenes que ven ahora, estas negras con blancos, son fotografías de los años 40. En los 40, la Segunda Guerra Mundial, con el esfuerzo bélico, impulsó muchísimo el desarrollo de tecnologías, la naval y la aeronáutica, los aviones, la ciencia y la técnica y la tecnología y los instrumentos para que los aviones vuelen mejor con fines bélicos, pero en fin, sin importar ese fin, este esfuerzo hizo que se hagan muchísimos estudios de cómo se comporta el viento y cómo se comportan los objetos en el viento. Entonces, estas imágenes que ven son los estudios en túneles de viento de las alas de un avión. Entonces, esas líneas blancas que ven son chorritos de aire que pasan a través de un tamiz. Y en ese tamiz se quita la turbulencia del aire y se generan estos flujos. Es casi como que fuera agua. El viento, el aire, en realidad hay que estudiarlo como un flujo, porque se comporta como el agua, como un fluido. Incluso la simulación por computadora del viento utiliza la simulación de fluidos. Ese es el mismo principio. Entonces, esas líneas blancas que ven son los flujos de aire pasando por este tamiz y están pintados con algún tipo de humo. Y se puede ver en la de arriba a la izquierda, es el ala frente al viento. Luego arriba a la derecha, miren cómo empieza a girar el ala. Abajo a la izquierda se gira aún más el ala y abajo a la derecha es el giro máximo del ala. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean aquí? Fíjense los flujos de aire, como también son bastante paralelos y miren esta mancha blanca aquí. Esa mancha blanca es la sombra de viento, igual que la sombra de sol. Es exactamente lo mismo, estamos trabajando con vectores, solo que de alguna forma los rayos del sol son estas líneas más duras. En cambio, estos chorros de viento son más cercanos al agua, este fluido. Pero ambos tratan de mantener sus líneas paralelas y cuando se topan con un objeto, van a tratar de saltar este objeto y recuperar su camino. Igual que pasa con la sombra de sol.
Entonces, en el viento, miren cómo al girar este cuerpo, esta sombra, sombra de aire, sombra de viento, lugar de calma se va haciendo más grande. Miren aquí y miren acá. Entonces, estas formas de las alas les sirvieron a los ingenieros y a los científicos para entender cómo hacer que frene un avión o cómo hacer que vuele más rápido o más lento. Y se dieron cuenta de varias cosas. Se dieron cuenta que los flujos de aire van a tratar de mantener su sentido y su dirección. Se pueden topar con un obstáculo, entonces van a saltar ese obstáculo por el camino más corto hasta que logren recuperar su camino. Esas fueron las lógicas muy sencillas que aparecieron. Y esto de tener una zona de calma, aquí no hay viento, aquí sí hay viento. Entonces, este mismo principio se aplica para los edificios. Estos de aquí, estas imágenes, son de los años finales de los 40, inicio de los 50 y son tomados en la Universidad de Princeton en el laboratorio de arquitectura bioclimática. Y Princeton trabajaba mucho con los estudios meteorológicos también con fines bélicos. Pero al terminar la guerra, pues se dedicaron a usar todo este equipo para definir y entender cómo se comportan los edificios frente a los flujos de aire. Entonces empezaron a hacer estos estudios a escala urbana y a escala de edificio de cómo se comporta el viento cuando se topa con un objeto. Entonces miren este corte. Es un corte, es exactamente la misma lógica del anterior, de lo de los aviones. Tienen los chorros de viento que pasan por el tamiz contra este fondo negro, por eso podemos tomarle fotos. Y vienen rectos, paralelos, hasta que se topan con un objeto, en este caso un edificio. ¿Y qué es lo que va a tratar de hacer el aire? Saltarlo, va a mantener su dirección y va a saltarlo por el camino más corto hasta volver a recuperar su flujo normal. Entonces miren cómo entre estos dos edificios se genera toda esta sombra de viento, es una zona en calma. En cambio acá, esta es la zona de presión positiva, es la que está enfrentada al viento. Entonces, si esto fuera un clima caliente, este edificio estaría bien. El aire podría pasar a través de él, ¿verdad? Si esto es un clima caliente, este edificio ya está en problemas, porque el primero, le está haciendo sombra de viento al segundo. Entonces ya no va a recibir toda esa brisa. Así que este edificio, si esto fuera un clima caliente o húmedo, tal vez necesite usar aire acondicionado. Pero si esto fuera un clima frío, entonces todo este patio está en calma. La gente podría salir a este patio a tomar el sol y van a estar mucho más cómodos que en este primer patio. Aquí van a sentir frío porque están frente al viento. En cambio aquí en el patio 2 van a estar protegidos. Este edificio va a ser el que debe tener mayor aislamiento porque es el que está más enfrentado al viento. En cambio, este de aquí no va a tener que estar tan aislado. Tal vez incluso podría abrir un poco más sus ventanas porque no está recibiendo el impacto del viento. De este lado de acá, probablemente yo no pondría la entrada principal porque generaría una especie de canal de viento y sería muy incómodo entrar al edificio porque cada vez que abra la puerta entraría todo ese flujo de aire ahí. Ahora miren el mismo ejemplo pero desde arriba. Son edificios paralelos, entonces otra vez observen el viento. Los arquitectos de esta época y luego sus herederos más cercanos aquí en la región, que son los argentinos Schiller Evans, también les recalcaban que es mejor simular el viento físicamente que con computadoras. Y el viento mantiene este patrón de que siempre va a tratar de recuperar su dirección y su camino
van a buscar el camino más fácil, el más corto para recuperar su dirección después de saltar un obstáculo. Entonces miren lo que pasa aquí. Pueden ver otra vez acá la sombra de viento. Y miren también las turbulencias que se generan. Fíjense cómo se vuelve, ya no está así limpio, bien marcados los chorros de aire. Se vuelven desordenados aquí, aparecen turbulencias. Entonces estas zonas, estas esquinas de los edificios, se dieron cuenta, pueden ser también zonas problemáticas, donde se perturba el flujo de aire, se acelera, se desordena. Entonces aquí la gente puede despeinarse, la ropa puede volar un poco, ese tipo de cosas. Puede sentir más frío. Versus ya acá, en esta zona central de la sombra de viento. Y miren aquí el aire lo que hace también. Como choca acá y siempre se apelmaza aquí. Y luego, mucho más acá, empieza a recuperar su camino. Fíjense aquí también. Otra cosa que pierde, esto que ven acá, en esta zona, que pierde fuerza es porque esto es un túnel de viento con un ventilador que tiene cierta velocidad. Entonces, ya después de cierta distancia lejos de la fuente de viento, el viento empieza a perder fuerza. Entonces, eso es también lo que se ve aquí. Ahora miren edificios paralelos rotados. Empezaron a probar qué pasa si mantenemos los edificios paralelos, pero esta vez tienen un pequeño giro de unos 30 grados, 60 grados, 45 grados. Empezaron a jugar con los ángulos de las escuadras. ¿Recuerdan el momento en el que se hizo esto? Es movimiento moderno. Es siglo XX, mediados del siglo XX. Entonces, hacer estos edificios puros, largos, altos, perfectos, era lo que predominaba. Por eso muchos de estos edificios son así en estas primeras etapas, pero ayudaron a sentar las bases de entender cómo se comporta el aire frente a los edificios. No hay diferencias. Entonces, lo primero que hay que hacer es visualizar. Simplemente ver el comportamiento de las cosas. Entonces, noten qué diferencias observen entre las dos. Miren. Por ejemplo, yo veo que esta zona del medio como que es empujada un poco hacia abajo y forma una especie de... Trata de seguir un poquito el patrón de los edificios, este zigzag de los edificios. Versus acá, que tal vez trata de mantenerse recto siguiendo el patrón. Miren aquí cómo también se mantiene la sombra de viento. Se reduce un poco la perturbación acá. Noten eso. Fíjense cómo se reduce la turbulencia que tengo aquí. Fíjense si yo giro, porque ¿qué está pasando aquí en este? Noten la diferencia. Entonces, miren lo que hace el viento. Aquí es perpendicular a la dirección del viento el edificio. Entonces es como que se choca contra se está literalmente chocando contra una pared. Y cuando se desvía bruscamente, aquí se generan estas turbulencias. Pero miren acá, el viento no es perpendicular, no tiene ese ángulo, entonces el giro es mucho más suave. Como la forma de desviar o de dirigir o de direccionar el viento es mucho más suave. Notemos el tamaño de la zona de sombra, porque miren aquí esta parte, totalmente limpia en sombra de viento. Si esto fuera frío, yo podría aquí tranquilamente poner el acceso o acá. En cambio, en este caso, solo puedo poner aquí, porque estos dos lados están en turbulencia. Bueno, miren el tamaño de la sombra de viento. Tal vez no están, son fotos que yo tomé en ADA,
Entonces no están escaladas las fotos. Son las fotos reales de Víctor Ollla y estas en el archivo de él. Pero este archivo está en Arizona, no está en Princeton, está en la Universidad de Arizona, en Phoenix. Entonces, yo me inclino a pensar que es un poco mayor la zona de calma y es mucho más limpia la zona de calma que se genera que teniendo el edificio perpendicular al viento. Ahí la zona de calma limpia se reduce. Entonces miren eso. Otra cosa, miren cómo esta forma direcciona el viento hacia acá. Entonces es bien interesante pensar cómo podríamos trabajar con las formas de los edificios para no forzarle el viento, sino suavemente direccionarlo para que entre o no entre a los sitios que yo quiero. Miren esto, edificios intercalados. Entonces noten la diferencia aquí. Miren lo que están haciendo los edificios. Están formando esta especie de punta. Entonces me forma aquí esta zona de calma. Acá tengo otra zona de calma que se extiende a todo esto. Tal vez es algo así la zona de calma. Esto está totalmente en calma. Si lo piensan versus esta y esta disposición fue la que protegió más del viento toda esta zona, lo que no es bueno ni malo, depende de lo que están logrando, depende si esto es clima caliente, frío, húmedo, seco y qué es lo que quieren lograr. Miren esta, fíjense lo que probaron aquí, miren la forma del conjunto. Aquí es esta punta, aquí en cambio es hacia adentro, es este embudo. Otra vez, miren el viento que se está formando. Miren cómo aquí la zona de calma ya no se vuelve tan limpia acá, al tener el edificio así. Miren estas zonas, cómo se genera aquí toda esta zona en calma. Bueno, estos estudios son los que hacían en Princeton a mediados del siglo XX. Pero todos se dieron cuenta de eso, que el aire no es tan complicado. El aire va a tratar de mantener su dirección y su velocidad y va a tratar de recuperar eso, su dirección, su sentido en el camino más corto. Entonces ahora vamos a los estudios de escala de edificio, de escala arquitectónica. Recuerdan que yo les hablé que siempre debemos diseñar a escala urbana, arquitectónica y constructiva. Eso viene de la escuela de Oria y desde esta época. Imagínense, son cosas que tienen 70, 80 años de edad y bueno, aún seguimos aplicándolas. Tienen validez. Aquí ya se fue a estudiar el edificio, otra vez en planta y en corte. Entonces, hizo este dibujo. Está en el libro de Olle que está en físico en nuestra biblioteca, pero no podemos ir todavía. Y por razones de copyright yo no puedo pasarles escaneados del libro. Entonces, tenemos que esperar a que se abra la biblioteca. Sí se conversó de eso, pero nos dijeron que no pueden ellos escanear el libro y pasárnoslo. Así que bueno, por ahora lo que les estoy mostrando salió publicado luego en el libro, pero estas son las imágenes originales de Olja, así que tienen un valor nostálgico muy bonito también. Están viendo cosas que no se ven normalmente. Es un archivo al que hay que pedir autorización para entrar, entonces también tienen su valor histórico las imágenes que les estoy mostrando ahora. Bueno, miren aquí cómo diagramó o sintetizó Olja y lo que está pasando con el viento. Entonces pone un más aquí porque es la zona de alta presión, la zona de barlovento. Y miren lo que hace el aire, se choca y es comprimido acá. Y miren cómo aquí se genera esta pequeña zona de presión baja, de sotavento, y el aire va a tratar de recuperar su camino. Entonces, estos se dieron cuenta de todos los estudios que hicieron que este es el dibujo básico de cómo se comporta el aire. Y tienen esta sombra, entonces hay una tabla que calcula esto. Rápidamente ayuda a calcular la sombra de viento.
Y obviamente esto depende, ¿es clima caliente o es clima frío? Entonces ahí yo manejo eso. Yo creo un patio sin viento o creo un patio con viento acá. Otra cosa que quiero que vean es que, bueno, aquí está el edificio duro, no hay ventanas. Entonces veamos qué pasa cuando hay ventanas. Ya les voy a mostrar en el siguiente ejemplo. Miren también de este cuadro cómo se dieron cuenta que el viento tiende a salta el edificio y aquí es lo que trata de hacer mucho más suavemente. Hace estos giros. Igual acá, una parte del viento va a regresarse y eso forma esa pequeña turbulencia que veíamos en estas zonas. Ahora miren lo que pasa cuando abrimos una ventana. No hay cambios aquí adentro, no está entrando el aire. Fíjense esto. El aire hace lo mismo que con un edificio cerrado. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un volumen de aire. Entonces es una especie de tapón, es un cuerpo. Aunque no lo veamos, pero es un cuerpo. Entonces el aire que está viniendo por acá no puede entrar porque no tiene a dónde desplazar este aire. Así que al tener una ventana sí va a haber un mínimo de ventilación, pero si yo quisiera hacer ventilación cruzada o selectiva, ya tendría problemas porque está funcionando como un tapón. No deja que entre el aire. Miren lo que pasa cuando abro dos ventanas. Esto es ventilación cruzada. Entonces miren cómo al abrirle una salida al aire acá, enseguida ahí sí puedo tener ventilación. Y miren cómo el patrón que les indicaba se repite acá en pequeña escala. Fíjense eso. El patrón que ven acá, esta lógica que hace esto el aire y hace esto, siempre se repite. Y ustedes pueden dibujarlo. El método gráfico de ustedes toman esto y tal vez no con la absoluta precisión del mundo. Aquí es más general, es como un bosquejo, pero sí ayuda a leer cómo se está comportando. Entonces miren cómo el mismo patrón se repite, pero en pequeño, aquí y acá. Y tengo buena ventilación cruzada. Ahí sí el aire está pasando. Fíjense cómo esta zona, si yo estuviera con calor aquí, pues me pararía en esta zona de acá. Miren esto. ¿Qué pasa si varío la abertura? Tengo una entrada pequeña y una salida grande. Fíjense siempre cómo se repite el patrón, el patrón grande de comportamiento del viento frente a un obstáculo. Y miren cómo aquí se redujo mucho más que en esta. Miren aquí. Fíjense el tamaño, el ancho de los flujos de aire. Empiezan volviéndose del mismo ancho de la ventana inicial. Y obviamente pierden velocidad, miren. Es como un degradado. Es mucho más fuerte cerca de la ventana que lejos. Lo mismo que pasa con el sol y la luz. Siempre es más fuerte cerca de la ventana. Miren aquí cómo se redujo. A pesar de que tengo una salida grande y una entrada pequeña, ya no es tan fuerte. Miren esto, entrada grande, salida pequeña. Tener una entrada mayor siempre ayuda a que entre mayor flujo de aire. Miren lo que está haciendo. Miren esto. ¿Qué pasa si son del mismo tamaño, pero están descentradas del edificio? Miren lo que hace el aire. Va a tratar de buscar el camino más rápido para volver a su dirección. Miren esto. ¿Qué pasa si empiezo a colocar algún tipo de, no sé, pequeña pared decorativa, algo así? Entonces noten, véanlo acá, vean esta parte de aquí, versus esto. Miren lo que el viento ya no puede hacer su movimiento clásico, ya no puede hacer eso. Así que esto me puede ayudar a direccionar o a controlar más el viento. Empiezo a mandar todo esto para arriba.
Lo que quisiera irse para abajo termina yéndose para arriba también. Ya no tiene este movimiento de siempre. Esta bifurcación, llamémosla así, que el aire choca contra algo y va a bifurcarse en dos caminos. Miren acá. ¿Qué pasa si tengo en L o diagonal? Miren lo que hace el viento, qué interesante. Fíjense que otra vez tengo esa bifurcación del aire, aquí y acá, aquí y acá también. Miren cómo esta zona no recibe el aire, el viento hace este movimiento. No sé, es bien interesante, totalmente se comporta como un fluido, empieza a formar los meandros que hacen los ríos también. Eso se han dado cuenta. Lo que hablaba Víctor Olllay de océanos de aire, él tenía razón en eso. El aire, la atmósfera y el océano son más similares de lo que entendemos. Son fluidos, solo que tienen ciertas densidades, cierta estructura química un poco diferente. Pero son lo mismo en realidad. Miren acá, ¿qué pasa si tengo una división? Miren cómo sigue siendo casi lo mismo que acá. Fíjense el tamaño que tenía aquí. Miren cómo la pared esta lo empuja un poquito más hacia la derecha. Miren acá, ¿qué pasa si esta pared está hacia el otro lado? Miren cómo desordena aquí el movimiento suave de meandro del viento de los anteriores. Aquí se genera la turbulencia que pueden ver ahí. Estoy cortando el flujo natural del aire, la ventilación cruzada. Miren acá, miren cómo puedo, tal vez por ejemplo en esos primeros ejemplos que les mostré de los edificios que están enfrentados al viento, si es que no hay otra salida que tener la entrada por el lado enfrentado al viento, miren lo que puedo hacer, una especie de protección de viento. Entonces esta zona de acá está protegida. Y de todas formas, si quisiera ventilación cruzada, pues miren cómo se está comportando aquí. Ya no fluye tan fácilmente el aire. Miren esto. Fíjense, es fascinante ver estos estudios. Miren acá. Siempre busca el camino más rápido. Siempre va a tratar de buscar el camino más rápido el viento. Ahora en corte. Entonces, Olllay también hizo los mismos estudios en corte y este es el diagrama en corte. Es el equivalente de este. Es este de aquí. Es este de acá. ¿Y qué tenemos aquí? Exactamente el mismo comportamiento, solo que esto es la línea de la Tierra, ¿verdad? Es el suelo, el nivel natural del suelo. Entonces, ahí ya no tenemos esa bifurcación. Aquí simplemente va a irse a un lado, va a saltar el edificio, va a recuperar su dirección y una parte va a regresar. Va a formar esto. Y otra vez miren cómo tengo la zona de baja presión, la zona de alta presión acá. Es exactamente la misma lógica. Entonces, este tipo de dibujos, estas líneas se pueden dibujar manualmente en los cortes. Ustedes saben de dónde viene el viento y empiezan a dibujar sobre su edificio. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, esto fuera inclinado? ¿Qué pasaría si esto fuera inclinado? Tal vez el viento se comportaría de una forma diferente. Si tuviera un techo muy fuerte, imagínense esto. Entonces sería una dirección, impactaría menos al edificio, por ejemplo. Entonces, dibujar esto sobre los cortes es, aunque suene muy simple, pero es una forma muy efectiva de previsualizar cómo se está comportando el viento. Porque ustedes ven aquí, estas líneas son las líneas naturales que está haciendo el viento y tiende a hacer estas líneas tan suaves.
Incluso puede calcularse con geometría, con integrales, y eso es la base de programas por computadora que simulan el viento. Bueno, vamos a ver los estudios de Olga y en corte. Entonces, ¿qué es esto? Ventilación cruzada, ¿verdad? Depende la escala. Si una persona fuera de este tamaño, esto es ventilación cruzada. Miren cómo una entrada baja y pequeña. Imagínense si este viento hasta acá me está direccionando el viento. Si aquí, si tuviera un escritorio acá, sería agradable tener esa pequeña brisa, cuidando que no pase del metro sobre segundo para que no vuelen los papeles. Pero si yo fuera de este tamaño, porque esto es un edificio grande, tal vez esto sería ventilación selectiva, porque el aire sería ventilación selectiva, ya no lograría sentir en el cuerpo esa ventilación. Miren acá, otra vez dos, entrada media pequeña, salida grande media. Miren acá, entrada media pequeña y salida grande media baja. En ambos no hay mucha diferencia. Se sigue comportando muy parecido. Miren acá, fíjense la posición de la ventana, cómo manda el aire hacia arriba. Y fíjense cómo pierde velocidad totalmente ya para estas zonas. Miren aquí. Miren acá. ¿Qué pasa con una ventana totalmente baja? Voy a estar ventilando aquí los pies de la gente. Puede ser agradable. Miren acá. ¿Qué pasa si pongo esto? Un volado. Entonces miren el volado lo que le hace a esa bifurcación natural del aire. Atrapa una mayor cantidad de aire y miren cómo se intensificaron las líneas dentro. Miren cómo llegan más lejos. Comparen esto. Aquí no tengo esa bifurcación, acá tampoco. Y miren cómo la bifurcación, el volado. Fíjense cómo este volado logra atrapar más aire. Entonces, mucho de este aire, estos que tienen estas curvas un poco toscas, se hubieran ido para arriba. Pero al poner este volado, que me puede estar protegiendo del sol también, están mandando una mayor cantidad de aire y entonces yo puedo ver las líneas de aire más profundamente en la habitación. Miren cómo pueden empezar a jugar con esto. Miren aquí también, otra vez pongo un volado y miren cómo intensifica hasta mucho más al fondo el ingreso del aire porque está capturando una parte del aire. Miren cómo aquí también se forma una muy clara turbulencia. Miren acá, es un volado con una pequeña abertura aquí. Fíjense qué interesante para tener sombra de sol, pero direccionar de otra forma el aire aquí. Miren acá, una ventila, una ventolera. Fíjense cómo direcciona el aire. Miren acá. La ventolera está direccionando el mismo aire hacia abajo y hacia arriba. Es la misma ventana. La gente podría jugar. Una ventana tipo pivot, por ejemplo. No todo tiene que ser ventana corrediza al centro. Hay ventanas que pueden ser igual de prácticas, pero le pueden dar al usuario este dominio sobre su espacio. Miren qué pasa con las ventilas o ventoleras más pequeñas. Estas totalmente causan no se frenan el aire. O también puede ser que aquí lo estén unificando. Entonces sí lo están frenando, se ve claramente eso. Pero igual me están sirviendo. Entonces puede ser que algo así me ayude a evitar tener más de 1 metro sobre segundo de velocidad para que no vuelen papeles ni se despeine la gente. Bueno, eso es simulación física. Nunca tuvimos en la facultad un túnel de viento. Aún seguimos con esa idea de construirlo. No sé ahora con las circunstancias actuales qué vaya a ocurrir con el laboratorio que teníamos planeado. Realmente no sé, eso sí nos cambió mucho los planes, pero hay esta otra versión por computadora. Los argentinos insisten en que este tipo de estudios son más precisos, porque
El viento no hay que estudiarle a precisión milimétrica, sino con estos gestos suaves, con estos dibujos, estos trazos de brocha. Algo así es como ellos lo explican. Entonces, bueno, para esta tarea unificadora en la vivienda que van a diseñar, pues van a dibujar así con lo que acaban de ver ahora, con estas pautas de olla y van a dibujar cómo, van a tratar de previsualizar cómo se está comportando el edificio. Esto habíamos visto en la clase de viento. La inicial, estos son simuladores de fluidos dinámicos, se les llama. Entonces, esto es en planta, el de arriba, y pueden ver cómo estos tres edificios se hicieron flaquitos, son esbeltos, no son profundos, y están girando al viento perpendicularmente, entonces sí permiten esta ventilación cruzada. Y miren cómo, si yo considero este eje, el central, miren cómo están desplazados a uno y otro lado. Ahora miren acá a la derecha, esto era un aeropuerto en Bolivia, entonces aquí se está estudiando esto. Estos cachitos estaban pensados para que el aire baje, pero lo que estaba ocurriendo con la simulación es que el aire estaba pasando a través de ellos sin entrar a la terminal de pasajeros. Entonces la sugerencia fue que había que poner una especie de pared aquí para que cuando venga el viento choque con esa pared y baje a la terminal de pasajeros. También se estaba estudiando esta plaza y aquí rojo no es caliente sino es velocidad. Déjenme ver si aquí tenemos, esto se mueve pero no encuentro el botón. Esto. Bueno, no encuentro el botón para activar esta animación. Esto también es viento, estas bolitas. Veamos si aquí aparece. Ah, aquí está. Miren, fíjense, esto es con fluidos dinámicos. Miren cómo se simula el viento. Bolitas, flechas, se cambia algún parámetro y así empieza a comportarse. Ah, aquí está lo que les decía de Bolivia. Y se hicieron estos estudios. Y se hizo también, además de estudiar ¿qué sería? ¿Un tragaluz vertical o sería diente de sierra esto? Es una variación del diente de sierra. Deja entrar luz, pero también quería dejar entrar el aire. Pero el problema era ese, que el aire estaba pasando así, no entraba. Entonces, dentro de esto se puso esa especie de pared y ahí eso empujaba el aire de cualquier sentido hacia abajo. Y también se estudió la inclinación, que la terminal debía tener esta dirección, porque es paralelo a la pista de aterrizaje, pero sí toleraba un pequeño giro de unos 15 grados. Entonces se vio como haciendo ese pequeño giro, miren, aquí está totalmente alineado con el viento, y dándole ese pequeño giro, miren cómo el patio se puso en más calma, porque aquí rojo es rápido, azul es viento lento. No sé dónde se cambia. Solo haciendo un pequeño giro de 15 grados. Miren cómo la terminal se puso en calma. Entonces el viento, todo esto se puso en zona de calma. Y esta zona se volvió la zona más complicada, pero ya no todo este frente.